Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, señor profe, sí lo escuchamos. Bueno, en este momento empecé a grabar la clase para que por favor me escriban en el chat que están de acuerdo con la grabación de la clase, porfa. Entonces, todos los que están aquí conectados me escriben ahí, por favor, si están de acuerdo. Hoy básicamente vamos a hablar de la prueba de la actividad número 3, que es el examen final de la asignatura de investigación de accidentes. Esta prueba, ya les voy a compartir pantalla, esta prueba se centra en algunas cuestiones teóricas que si estudian el material, digamos, si hacen uso o consultan el material de estudio, ahí hay muchas de las preguntas y respuestas de la prueba final. Les voy a compartir pantalla para explicarles un poquito la dinámica. Bueno, entonces, lo primero que voy a comentarles, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, doctor. Gracias. Bueno, aquí estoy en la plataforma y aquí dice actividad número 3, actividad aprendizaje número 3, consiste en un examen. Este examen se va a aperturar el 20 de noviembre, o sea, de hoy en 8. Aquí les voy a agregar, este mismo día 20, yo les agrego aquí el link, dice ingresar el siguiente código, estará disponible el 20 de noviembre. Aquí donde dice estará disponible, aquí va a aparecer un código. Ustedes ingresan el primer paso, ingresar al link de quizzes.com y seguidamente ingresan el código. Si les pide crear cuenta, crean la cuenta y siguen las indicaciones. Luego resuelven la prueba. Esa prueba va a estar abierta el 20 de noviembre, de hoy en 8, y se va a cerrar el 28 de noviembre. Tienen 2 intentos. ¿Cuánto es el tiempo de cada prueba? Usted puede iniciar el primer intento y guardar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el 20 se aperturó la prueba y usted el 21 abrió la prueba y solo alcanzó por X, Y motivo, por el trabajo, por cualquier situación que se le presente, usted solo alcanzó a hacer los 5 primeros puntos, usted lo que hace es guardar y cuando pueda volver a entrar, entra y sigue desarrollando la actividad. Esto lo hago pensando, digamos, en lo complicado que es para ustedes a veces estar al frente de una actividad de 2 horas o de 3 horas. ¿Sí? Entonces lo hago con ese fin, para que tengan el suficiente tiempo, prácticamente 8 días, para que entren en cualquier momento y vayan haciendo los ejercicios, respondiendo las preguntas. Entonces, si un día solo hicieron 8 preguntas, al otro día hacen otras 5, así hasta completar el total de preguntas. Ahorita les voy a mostrar rápidamente cuántas preguntas tiene el examen final. 2 intentos, pues digamos que pensando también en que les vaya lo mejor posible en esta prueba, entonces se les dio 2 intentos para que si en el primer intento les fue regular o les fue mal, si les va muy bien, pues ya es decisión de ustedes si quieren hacer la segunda prueba, ¿vale? Si les fue muy bien, pues simplemente, es decir, si usted con 3.5 cree que no necesita hacerle más la prueba, pues déjese 3.5 y ya. Pero si sacó menos de 3.5, pues le toca hacer el segundo intento porque los intentos se promedian.
¿sí? Ahora, si le fue muy bien en la primer intento y sacó 4 y en el segundo intento sacó 5, pues al promediar, pues le queda en 4 o 5. En el quinto paso de la instrucción dice tomar pantallazo de los resultados en los dos intentos. Entonces, si usted terminó el primer intento, tómele pantallazo y péguelo en una hoja de Word. El segundo intento, péguelo en la misma hoja de Word. Ahí deben aparecer el primer nombre y primer apellido. No me pongan nombres que no corresponden, ¿sí? Tiene que ser el primer nombre y primer apellido de quien es, del estudiante, ¿correcto? Por eso es importante que no usen correos del familiar o del hijo o de otra persona. Tiene que usar su correo y que aparezca el nombre, el primer nombre y el primer apellido suyo, para que me quede más fácil a mí poder ubicarlos, digamos, en la plataforma y saber que corresponde su nombre al que aparece en la plataforma. La valoración es el 40%, entonces no sé si hasta este punto tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que acabé de decir. Todo, hasta el momento todo está bien claro. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, entonces necesito que me digan si quedó clara la instrucción sobre esa prueba. Sí, profe, para mí está clara. Ok. Entonces vámonos a mirar un poco sobre la prueba y los temas que deben estudiar en el material de estudio para que pues puedan responder de la mejor manera esa actividad. Una sugerencia, o más bien como una, no sugerencia, sino como una, eh, cuando abran la prueba, por ejemplo, en la primera pregunta, hay preguntas teóricas que no se pueden demorar más de un minuto, ¿sí? Porque es saber el concepto o la definición y más de un minuto no se puede demorar. Porque si se demora más de un minuto, le va a pasar a la siguiente pregunta. Hay otras que le dan 3, 4 minutos porque de pronto tiene que hacer alguna operación para hacer un pequeño cálculo de algún dato, para que lo tengan presente. Bueno, entonces voy a rápidamente a mostrarles la prueba. Bueno, digamos que le voy a mostrar, son 45 preguntas. Preguntas sobre el Código Nacional de Tránsito. Preguntas sobre la norma que aplica para la investigación de accidentes. Sobre las modalidades de conducta punible del Código Penal. Sobre la conducta culposa. Aquí, ¿sí? Sobre el concepto de accidente de tránsito. Sobre las fases del accidente. Sobre la gravedad de un accidente de tránsito y las clases. ¿Qué más les puedo decir sobre esa prueba? No, básicamente eso sería todo lo de la prueba. Voy a mirar rápidamente la actividad 1. Bueno, veo que prácticamente casi todos enviaron su actividad. Faltaron algunos. Tocaría mirar a ver con Académica si les van a abrir el plazo, pero si les abren plazo, obviamente por respeto a los que entregaron oportunamente, se les va a ver afectada la nota
en un 10%. Miremos lo de la actividad 2. Ya voy a empezar a calificar ya. Este fin de semana empiezo a calificar las actividades 1 y la actividad 2. Todavía, a ver, la actividad 2 se cierra el 27 de noviembre, pero apenas han enviado, un solo estudiante enviado. Entonces, esta actividad 2, entonces les aconsejo y les recomiendo que si ya la tienen casi lista, la vayan subiendo, que es la actividad del croquis. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Sobre la dinámica del examen. Por ejemplo, miremos el material de estudio para que se den cuenta que mucha información está ahí para las respuestas. A ver, busquemos aquí el material de estudio. Aquí está. Este guía, miremos esta guía de investigación. Vamos a mirar esta guía para que nos demos cuenta que lo que les mostré ahorita de las preguntas, para que se hagan una idea. Esta es la misma guía que se maneja para la tecnología. Entonces, aquí están el concepto de tránsito, el artículo que maneja el Código Nacional de Tránsito, las leyes que regulan lo de accidentalidad de tránsito, la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, la modalidad del delito, la ley 906 del Código de Procedimiento Penal, sobre los artículos que tienen que ver con el procedimiento de policía judicial, la inspección del lugar de los hechos, inspección de cadáver, aseguramiento y custodia, la ley 769, daños materiales, informe policial, obligación de comparendo, grado de alcoholemia, etcétera. Aquí están la gravedad del accidente, solo daños, con muertos, con heridos. Está el choque, el tipo de choque, la clase de accidente, choque, atropello. Bueno, ahí está prácticamente en las hojas donde se diligencia el IPAT, el informe de policía de accidente de tránsito, está desmenuzado aquí por partes, ¿no? Objeto fijo, que es volcamiento, caída de ocupante. Bueno, las fases del accidente, hay preguntas que hablan de las fases de los accidentes, fase de percepción, la fase de decisión, punto de reacción, punto de acción, acción evasiva, fase de conflicto, punto de impacto, posición final, análisis sobre la accidentalidad vial, y después pasamos a la unidad 2 del lugar de los hechos, actuación en caso de solo daños y actuación en casos de infracción penal, cuando hay lesionados o muertos. Inspección al lugar de los hechos, inspección a vehículo, entrevista a testigos, informe ejecutivo, fase preliminar, actuación primer respondiente, protección del lugar de los hechos, observación del lugar. Esta guía, hay demasiadas preguntas en ese examen que si usted se pone a estudiar juicios esta guía, ahí las va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, los tipos de huellas, aquí están. Estos son también las características de la vía, ¿sí? Aquí está la utilización, la utilidad que tiene la vía, un solo sentido, doble sentido continua. Está el diseño de la vía, ¿sí? Están los delineadores de piso.
todos los delineadores de piso que pueden haber. Y sobre los daños de los vehículos, un rayón, hendidura, roce, hundimiento, deformación, desplazamiento, englobamiento, desastre. Entonces tienen que ahí hay preguntas sobre este tema para que lo tengan presente. Aquí, análisis de los participantes. ¿Qué se analiza en un accidente? Velocidad que circulaba el vehículo, dónde se produjo el impacto, factores que incidieron en la visibilidad, cuánto tiempo de anticipación tuvieron, características de la vía, señalización vertical, el medio ambiente, etc. Factor medio ambiente, factor vehículo, el factor humano. Aquí está el diligenciamiento del informe. Aquí hay un video que explican cómo se diligencia el informe. Y llegamos a la unidad 3, que es topografía. Y en topografía hablan del terreno, los diferentes materiales que se usan, localización del lugar de los hechos, la fijación y documentación de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, el método por coordenadas cartesianas. Estas imágenes son del IPAD, y el método de triangulación, punto de referencia, manejo de escalas. Aquí explican qué es el manejo de escala. 1:100 quiere decir que 1 centímetro en el papel equivale a 100 centímetros en el terreno, o sea, 1 metro. 1:250, ¿qué significa? Esto quiere decir que 1 centímetro en el papel equivale a 250 centímetros en el terreno, es decir, a 2,5 metros en el terreno. Aquí hay un ejemplo, determinación de la escala. Ahí explican cómo se determina la escala que mejor se ajusta. Esto incluso servía para la actividad 2, que se les pedía cuál es la mejor escala que se ajusta a ese accidente de la actividad 2. Entonces aquí le explican cómo determina usted esa escala en referencia al eje X y al eje Y. Ese es el tamaño de la hoja, entonces ahí le ponen el ejemplo. Aquí están los datos de la hoja. Entonces, distancia papel, largo centímetros y ancho centímetros. Entonces aquí se hacen los cálculos y se determina la escala que se debe usar. Si ustedes siguen detenidamente estos pasos, van a entender cómo calcular esa escala. Aquí hay un ejemplo de un croquis a mano alzada, un bosquejo. Este fue un accidente de 3 peatones y un vehículo. Y los 3 peatones murieron, ¿sí? Aquí hay un peatón, aquí está el otro y por aquí está el otro. Mira, aquí hacen advertencia que se hace uso de las convenciones y por lo general cuando se hace a escala se debe hacer limpieza del croquis sin las cotaciones hechas en terreno. Bueno, y la reconstrucción física, dice, entonces se anexaron unos archivos porque, digamos, para ser más detallistas con las fórmulas de las leyes de Newton y la cinemática. Entonces esta unidad se especificó en otros archivos anexos. Eso es todo. ¿Qué archivos anexos? Entonces está aquí, introducción a la reconstrucción física, ahí están las fórmulas, procedimiento en lugar de los hechos. Bueno, esto sí es teoría. Este RAT también es de fórmulas. Y bueno, la resolución, que ya saben cuál es la resolución del informe de accidentes, que ahí también hay mucha información para el examen. Entonces creo que de alguna manera, si ustedes estudian juiciosos el material de estudio y con el tiempo que se les está dando de 8 días, perfectamente espero que todos no tengan dificultades con ese examen y lo puedan aprobar. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo al respecto. Entonces los escucho. No sé si alguien quiere opinar o hablar al respecto.
Profe, yo soy Patria, buenas noches. Patrullero Omar Acevedo. Sí, señor. Profe, una pregunta con respecto a la actividad número 2 sobre el croquis. Sí, señor. Eh, yo estudié sobre las fórmulas que aparece ahí en el material de estudio, pero entonces el croquis no he podido lograrlo entender muy bien en el sentido para sacar la escala, porque es distancia del terreno sobre el papel, pero no he podido determinar la distancia del terreno. Sí, señor. Entonces, retomemos aquí. Entonces, permítame, retomamos acá. Vuelvo y les comparto. Y miramos esa parte. Bueno, miremos el archivo que les mostré ahorita y miramos esa parte. Entonces vamos a mirar aquí qué nos dice aquí la guía sobre determinar la escala y miramos en el croquis qué información tenemos. Entonces, rápidamente, listo, aquí está lo de las escalas. La escala dice, se determina distancia del terreno sobre distancia del papel. ¿Sí? Entonces, primero hay que tener en cuenta en qué papel lo van a hacer ustedes. Entonces yo les decía que se consiguieran eh, la hoja número 3 del IPAD, ¿sí? Que esa hoja es milimetrada prácticamente y ahí está el espacio que tiene. Usted coge una regla y va a medir el largo y el ancho de esa hoja del IPAD. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, distancia del papel. El largo del papel 40 centímetros y ancho 25. Ahí ponen el ejemplo. Entonces, en el ejemplo de la actividad número 2, usted coge la hoja número 3 del IPAD y mide en el recuadro donde puede hacer el accidente. Usted mide el largo y mide el ancho. Entonces, este es el ejemplo. Aquí da 40 y 25, allá le puede dar más o le puede dar menos, dependiendo el tamaño de la hoja. Y la distancia del terreno. Entonces vamos a buscar el croquis. A ver si tengo aquí el... Ah, sí, aquí está. Digamos que este es el croquis, ¿cierto? Ahí está. Entonces miremos el croquis, qué información tiene. El largo del accidente, o sea, el terreno. Este es, digamos, el terreno. Entonces, de aquí a acá, ¿sí? No aparece distancia, ¿cierto? Esa distancia quiere decir que usted la puede manejar a su criterio. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que de alguna manera incida demasiado en el accidente. Mire que el accidente prácticamente está incidiendo en toda esta zona. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es esta señal reglamentaria SR10. SR10, pero miro bien a ver. Sí, SR10. Esa señal sí hay que tenerla presente. Pero mire, aquí tenemos una medida. Por ejemplo, tenemos de aquí, de este ángulo hasta el punto B, hay 11,8. Obviamente está un poco en diagonal, entonces hay que tener en cuenta que en horizontal la distancia va a ser un poco menor a 11,8. Aquí sí tenemos una distancia de 10, que es este ancho de vía.
Aquí tenemos 11,4. Vamos sumando 21,4. Y en esta curva, digamos que podemos tratar de hacer una aproximación de cuánto necesitamos para esa curva. Digamos que otros 10 metros, 15 metros. Entonces yo voy sumando 10 más 11,4 da 21,4 más 15 metros, pongámosle, da 36,4. Y aquí antes del punto A, de este punto A, hacia atrás, póngale otros 15 metros. Entonces van 36,4 más 15 metros. Eso nos daría 51,4. 51,4. Entonces vamos a la guía y decimos que el largo aquí es 51, perdón, en terreno es 51,4 metros, no 18, sino 5. Entonces yo coloco aquí 51,4. Ahora voy al ancho. El ancho aquí dice, este ancho de vía aquí dice que es 15,2, este es 10,8, o sea que este es más ancho. Este dato me interesa más porque es más terreno. 15,8, pero tengan en cuenta que aquí hay un desplazamiento de un peatón y de un vehículo hacia esta zona. ¿Cuánta distancia hay de aquí a allá? Entonces tenemos que tener en cuenta aquí los valores que aparecen acá, ¿cierto? Por ejemplo, de A hasta el vehículo 2, o sea, la fijación 5. Miremos la fijación 5, 14,6 metros y 18. ¿Sí? Como estoy midiendo 15,2 hasta A, ahora me toca medir de 15 a 5, pero en línea recta. Entonces, yo le sumaría los 14,6, que es la fijación 5, esta que ven acá. Entonces, yo le sumaría estos 14,6 a estos 15,2. Eso me daría 30,6. ¿Qué? Perdón. 29,8. Y súmele otros 2 métricos para que no quede, déjelo en 32, ¿sí? Para que se pase aquí unos 3 métricos más, déjelo en 32. Y hacia acá, como hay una curvita, si se dan cuenta que hay una curva que baja, hay que tener en cuenta esta curva hacia acá. Entonces toca bajar un poco aquí la medición, entonces póngale otros 10 métricos. Entonces en total tendríamos 32 más 10 metros. O póngale 5, no le ponga tampoco mucho, que no va a incidir mucho la curva. Póngale 5, 32, 37. Entonces, en conclusión, distancias del terreno. Aquí sería 51,4 y aquí sería 37 el ancho. 51 de largo, 51,4 o déjelo en 52 y el ancho déjelo en 37. ¿Sí? Con estas fijaciones también nos damos una idea de más o menos cuáles son las distancias, ¿vale? Entonces, no sé si alguno ya tenía algunos datos de esta distancia en terreno en el largo y el ancho de la ocurrencia del accidente. ¿Alguien tiene unos datos parecidos? ¿Cerca de 50 metros o tendría mucho menos? ¿Y 37 de ancho o tenía menos o tenía más? ¿Alguien puede comentarnos, compartirnos algo sobre eso? Si alguien intentó hacer eso. ¿Nadie? Bueno, entonces seguimos. Listo, entonces ya tenemos el largo y el ancho en el terreno. Y el papel, pues ya ustedes lo tienen ahí con una regla, ustedes miden estos anchos, ese largo y ese ancho, y los van a comparar. Entonces empezamos con la fórmula dice distancia terreno, distancia papel. Vamos primero con lo horizontal. Entonces, ¿qué es horizontal? Entonces, distancia terreno, aquí me dio 51, entonces pongo aquí 51,2 o 51,4 y lo divido por el largo del papel. Ahí está la formulita clarita. Entonces, como el largo del papel está en centímetros y el largo del terreno está en metros, yo tengo que pasar los metros a centímetros. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 100.
porque un metro tiene 100 centímetros. Por eso aquí 1885, al multiplicarlo por 100, me da 1885. En el caso del largo, aquí en el ejercicio de la actividad 2, sería 5140 centímetros. Aquí en esta parte, aquí. 5140 centímetros. Dividido en el largo del papel, que es la medida que les den en el papel. Y esa división me da una escala. Mire que la escala la aproximamos. Si está por debajo, la aproximamos a la superior. Aquí dio 47, entonces la aproximamos a escala 50. Para el largo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer el ejercicio con lo que les acabé de decir, te voy a hacer aquí la división rápidamente. Permítame, uso aquí la calculadora del celular y les digo cuál sería la escala. 5140 centímetros dividido, vamos a suponer que el largo de ese papel, ¿alguien tiene el dato del largo del papel de la hoja número 3? Porque eso varía bastante. No sé si es 22 centímetros o 21,5. Bájalo con 21,5 a ver qué me sale. 21,5. La escala es 240. Entonces, como esa escala 240 no es tan conocida, pues la dejo en escala 250, que normalmente se maneja de 25 en 25. Entonces, esta escala horizontal sería 250. Ahora voy a la escala pero vertical y hago lo mismo. Cojo el ancho. El ancho en el terreno nos dio, entonces tengan en cuenta 250 la escala en horizontal, en largo. Y en el ancho tenemos que nos dio 37 metros, serían 3700. Y lo dividimos por el ancho, que vamos a ponerle 14 centímetros en el papel. Nos da 264. 264, digamos que lo acercamos a 275. 275. Como la escala que se debe usar es, al yo mirar los resultados de las dos escalas, la horizontal y la vertical, cojo la mayor. En este caso me dio 275, esa sería la escala a manejar. 1, 275. En este ejemplo aquí es 1,75, ¿sí? Porque el 52 es mayor que el 50, entonces se toma el mayor y se aproxima a la escala que va de 25 en 25, por eso llega a 75. No sé si logró entender el compañero que me hizo la pregunta lo que acabé de explicar. Si por favor me confirma si logró entender un poco esto que acabé de decir sobre cómo hacer el cálculo. Sí, sí, profe, sí, sí logré entender. Lo único es que no tenía en el Word que usted colocó el ejercicio, no tenía las medidas que usted proyectó ahí, profe. En el croquis, En el croquis, sí, esas medidas no están en el Word. ok. Estas medidas ya las volví a subir estas medidas las volví o sea, yo volví a subir esto a la plataforma ya actualizado, ¿listo? Listo, sí, señor. Profe, otra pregunta. Ahí en la explicación de la guía, en la escala que la aproximó a 1,75, ahí no se podía aproximar a 1,50. Si usted mira aquí en el ejemplo, las dos escalas que nos dieron es en horizontal 50 y en vertical 52. Se toma la mayor, 52, pero como esta escala no es tan, digamos, tan fácil de manejar, entonces se sugiere que se acerque a múltiplos de 25 y el que más se acerca es 75, ¿sí? Por encima, siempre es por encima, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, ya para que se hagan una idea, este croquis, para que no les quede, digamos, no se les complique en la hoja, ya estaríamos hablando de una escala de 275. Eso quiere decir que por cada
centímetro en el papel es 2 metros y 75 centímetros en el terreno. Si usted lo intenta hacer a 1,200, es decir, por cada 2 metros en el terreno, 1 centímetro en el papel, pues si quiere hacer el intento, ojalá le dé, pero corre el riesgo de que no le alcance el espacio de la hoja que tiene para hacer este croquis, ¿no? Si lo va a hacer con 250 o 225, mire a ver si le da, pero 275 me parece que es el que más se puede llegar a ajustar, ¿no? Pero menos de 200 ni siendo cierto, ¿no? Por las distancias que se manejan acá, ¿no? Por la, digamos, el metraje que maneja este accidente. Bueno, no sé si alguien ya ha avanzado en esa actividad y si nos puede compartir qué escala está usando. No sé si alguien puede decirnos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo subí la actividad, profe, pero entonces con escala 1,300, un poquito más, Ah, para que bueno, quedara el croquis como no tal. hay problema. Pero sin embargo, ahora estoy preocupado porque resulta de que como usted subió el archivo inicial del croquis con mano alzada sin las medidas, yo las medidas, o sea, prácticamente se las inventé, las recreé. Entonces hice la actividad así sin esa medida. Ahorita que estoy viendo que usted volvió a cargar el archivo ya con las medidas. Sí, pero les comparto nuevamente para que se den cuenta que yo les volví a subir la clase, la clase pasada, yo les subí el archivo como, como debe quedar. A ver, miremoslo acá. Actividad 2. Ahí está en la plataforma. Esta es la plataforma y esta es la actividad 2. Vea. Si usted la abre, vamos a descargarla aquí nuevamente. Ahí debe estar el archivo con la tabla de valores de las fijaciones con los dos puntos de referencia A y B para usar el método de triangulación. Y en la clase, el video está ahí, se explicó cómo se usa el compás, cómo usar el compás para hacer todas las fijaciones. ¿Listo? Esta es la tabla, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo le sugiero, compañero, que use estas fijaciones y lo haga con las fijaciones para que le pueda dar, para que pueda responder las preguntas, ¿sí? Profe, una pregunta. Profe, Señor, al ver la tabla, ahí habla de que las medidas todas están en metros, ¿cierto? Es decir, tenemos que utilizar la escala 1/100, o sea, en centímetros. ¿Estoy equivocado o estoy bien? no, la escala ya estamos diciendo que debe ser una escala mayor a 1,200, ¿no? 225, Ah, ok, 250 sí, o 275. Yo creo que 250 o 275 puede ser la que más se ajuste o creería que la 275 o el compañero usó la 1300, que son 3 metros de aquí, eso está en metros, 3 metros de aquí es 1 metro en el papel, aquí, 1 metro en el papel, ¿sí? O sea, 1 centímetro en el papel, mejor dicho. Por cada centímetro que Vale, usted profe, mida 5 aquí, bien. está midiendo 3 metros acá. Ok, ok, listo. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces
yo creo que si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta acá. Tengan presente que la actividad 2 de hoy en 8 se cierra. ¿Qué de hoy en 8? Ah, no, perdón, todavía tienen 2 semanas. Tienen 15 días prácticamente para seguir haciendo la actividad 2. Entonces tienen todavía tiempito, tienen buen tiempo para eso. Y de hoy en 8 yo les subo el código de la prueba para que los que quieran empiecen a realizarla con calma, no hay afán, tienen 8 días, pero vayan guardando y no se les olvide subir la evidencia a la plataforma. Bueno, entonces yo les agradezco el tiempo de esta clase y que tengan un buen descanso. Y bueno, los que tengan turno o tengan que trabajar, pues también un buen turno. Y bueno, que Dios los bendiga a todos y nos vemos de hoy en 8 en el chat en vivo para cualquier inquietud sobre la prueba. Entonces, Listo, profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Que bueno, descanse. nos vemos Listo, profe. entonces. Bueno, hasta luego para todos. Igualmente, profe, muchas gracias.